Hola, somos Daniel y Carolina de El Delicioso, un podcast que habla enteramente de sexualidad moderna, experiencias y anécdotas que te harán disfrutar un poco más y preguntarte si hay más sabores además de la vainilla. Puedes seguirnos en Instagram como El Delicioso MX, en Facebook como El Delicioso Podcast, Twitter como El Delicioso MX o escribirnos un correo a podcasteldelicioso@gmail.com. Dicho esto, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto escucharte otra vez. Ya sé, ya nos habíamos tomado una semana. Un pequeño break porque ya sabes, la Pascua y hay tiempo de reflexionar. Había que guardarse. Se dicen, no, eso es muy de abuelita, que ay, vamos a guardarnos. Sí, es que son tiempos. Oye, me acuerdo que cuando me decían eso de que mi abuelita, que vamos a guardarnos, y ¿en dónde se van a guardar? ¿Qué pedo? O sea, si era de mente de niño, no de que literal lo tomamos literal. Fíjate que una vez hablando de la Pascua, sí me rechazaron. Un ligue me rechazó usando la Pascua de pretexto. ¿Te pasó alguna vez? No, ¿cómo? A ver, ¿cómo fue ese pretexto? Yo uso gafas, uso anteojos, entonces iba a la misma óptica porque había una chica que me gustaba mucho y siempre que me atendía súper bien y todo. Yo creía, o no sé, que yo le gustaba. Que era mutuo. Sí. Entonces una vez en Semana Santa, en vacaciones, yo le dije, oye, te invito al cine o vamos a comer algo. Y me dijo, ¿sabes qué? Estos días yo los uso para reflexionar. Y yo bien pendejo le dije, ¿pues reflexionar en qué? Pues yo también reflexiono. No. Yo reflexiono todos los días, pues en el baño. Cuando me baño. Dice, no, pues para reflexionar en lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Y en ese momento me di la vuelta y me salí porque hashtag ateo, ¿verdad? Sí, no, es que de hecho a lo mejor sí viene de familia religiosa. Porque yo me acuerdo que yo sí escuchaba por parte de unos familiares que ellos sí se los tomaban muy literal. De que de hecho no tenías prohibido bañarte, o sea, así ¿De veras? No hacer absolutamente nada, tenías que dejar todo listo porque no podías ni bañarte. Por eso te digo lo de guardarse, o sea, era literal no hacer nada. Entonces yo creo que era por ahí lo de esa chava. Pero ya estamos de regreso con un nuevo episodio de su podcast favorito. Ay, para aprender un poco hoy, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Sí, a mí me encantan estos episodios de historias deliciosas porque es gente que cuidadosamente seleccionamos. De veras, a lo mejor no nos creen, pero sí nos quebramos la cabeza en escoger a un buen ser humano que haya logrado un cambio en el aspecto de la sexualidad. Sí, o que al menos haya intentado cambiar a la sociedad en su momento. Y sobre todo nos enfocamos porque obviamente sí hay mucha gente en a lo largo de la historia que ha logrado algún cambio. Pero en este caso, o sea, lo que me llamó mucho la atención fue alguien que realmente no se le ha dado el mérito o no se ha dado el reconocimiento. Ajá, como que mucha gente yo creo que ni siquiera no van a reconocer el nombre. Entonces, aquí también ya saben que nos gusta aprender y estamos aquí como que conociendo a nueva gente deliciosa. Así es. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Sabina Spielrein. Spielrein, ¿cómo dice? No sé. Pues como era rusa, ¿cómo se diría Spielrein en ruso? Spielrein. Yo creo que es Spielrein, según yo, así se pronuncia. Espera, tendremos que vacunarnos con la... Para poder pronunciarlo. Con la Sputnik para... No, apenas un vodka para poder pronunciarlo bien. Un Stolichnaya. Sí, para poder decirlo bien. Oye, ¿qué vodka son? Ay, ya vamos a empezar a hablar de alcohol. De alcohol otra vez. Hace mucho que no tomo alcohol. Ya sé. Tiene como 2 semanas. Es mucho. Sí. No manches, esta sobriedad me está matando. Pero bueno, vamos a retomar el tema. Sabina Spielrein. ¿Quién fue Sabina Spielrein? De entrada, pues ella nació el 7 de noviembre de 1885 en Rostov, Rusia. Y pues dicen los que la conocieron, los que escribieron sobre ella, que era una niña difícil y la castigaban a cada rato, tenía mucho interés sexual, era precoz, no se reprimía para nada, tenía una imaginación desbordada y era muy inteligente desde muy pequeña.
Sí, de hecho creo que fue de las cosas que más le destacaron a ella, o sea, porque obtuvo resultados académicos brillantes durante su etapa de formación y era políglota, o sea, de hecho creo que hablaba como 4 idiomas, algo así, y bueno, que para los rusos es algo como normal, ¿no? Allá como que les fomentan mucho el hablar muchísimos idiomas. Sí, la verdad es que cuando hemos ido de viaje y llevamos a nuestros hijos y hay un niño ruso por ahí en el mismo hotel o algo, el niño ruso habla perfecto español. Sí, habla varios idiomas. Ajá, y llega alguien hablando en inglés y el niño ruso le habla en inglés y luego español y luego ruso y es como que, güey, tienes 5 años, niño, relájate. Sí, sí, o sea, sí, como que en esa parte como que académica se los fomentaron chorro. Pero regresando a Sabina, sus problemas comenzaron a sus 4 años. Retenía las heces fecales hasta por 2 semanas, donde según Freud, esta actitud se relaciona con el primer desprendimiento humano de un placer propio, o sea, el placer de ser popó. Espérame, hay gente que le da placer hacer popó. A todos nos da placer. A mí no me da placer, a mí me da una puta hueva. Subconscientemente te da placer. O sea, es como, bueno, el placer como que de la descarga. Es un placer. Pero es como que, güey, qué padre, voy a hacer popó. Pero a ver, no. ¿has estado estreñida? Sí, obviamente. Y cuando por fin logras hacer el baño, ¿cómo te sientes? ¿Sientes placer? Liberada. Es más como un sentimiento de liberación, no como de placer. Pero finalmente, bueno, pues es el placer de ya. Pero acá vos, yo creo que Freud, que sí es un más conocido y han escuchado esas etapas que tiene, él se enfocaba mucho en esas etapas sexuales, ¿no? Lo que pasa es que Freud pensaba que el placer de defecar era uno de los primeros placeres o el primer placer como ser humano que te pertenecía. Entonces, a la hora de tú hacer popó como niño o como infante y desprenderte de esa popó es un proceso difícil. Es difícil por eso para un bebé limpiarse y etcétera, porque psicológicamente le está diciendo adiós a algo que fue parte de él. Entonces, esta sensación psicológica de que la popó es nuestro primer acercamiento con el placer erótico para Freud es algo que podemos ver, por ejemplo, en el 2020 cuando se acabó el papel higiénico de las tiendas. El ser humano tiene... La necesidad, o sea, fue impactante. O sea, como todo mundo lo primero fue el papel de rollo. No compraron agua, que es el líquido vital, compraron rollo de papel en plena pandemia. Sí, de hecho yo escuché una vez un psicólogo que hablaba sobre eso. Es que porque todo el mundo preguntaba, güey, ¿por qué papel? ¿Por qué llevas un chingo de papel? O sea, es como es un virus, ¿no? Y ni siquiera es como que te va a dar diarrea. Pero decía, como que el ser humano inconscientemente es como que es algo que yo puedo controlar. O sea, si me quitas esa parte que yo no puedo controlar, como que se descontrola. O sea, como daba la justificación de por qué. Y es increíble, pero para los psicólogos esto es algo muy, muy popular y muy común. O sea, entienden eso que dices tú de perder el control con el control fecal. Lo entiende un psicólogo perfecto, pero para la mayoría de la gente es como que, chinga, qué raro, se está acabando el papel de baño y no sé por qué. Sí, fue algo de multitud, o sea, y en muchas partes del mundo, por eso llamó mucho la atención. Y cada vez que hay una catástrofe, un desastre natural o algo, lo primero que se acaba es el papel. Segundo lugar, el agua. Pero primero se acaba el papel de baño. Es algo impresionante. Pero bueno, retomando el tema, esto de que comenzara a aguantarse las ganas de ir al baño, pues fue solo el comienzo de todos los problemas para Sabine. Su papá era súper estricto y lo que lo volvía loco era esa necesidad compulsiva de Sabina de masturbarse desde los 7 años cada vez que se le regañaba o castigaba. Su papá la golpeaba y ella sentía una necesidad imperante de ir a su cuarto y tocarse. Papá se volvió loco con esto, o sea, porque cada vez esa compulsión se fue haciendo más grande. Que bueno, a lo mejor ahí hay que analizar, o sea, esto fue hace mucho tiempo, en 1800 y tantos, o sea, entonces no podemos saber qué tanto era compulsión o qué tal, o sea, como porque para la época no era bien visto. O sea, ahorita muchas veces masturbación femenina, güey, qué pedo. Ahora imagínate a una niña y en esos tiempos podemos como que hacer conciencia de que no sabemos qué tanto era una compulsión. O sea, porque de hecho más adelante ella la mandaron a hospital psiquiátrico porque la diagnosticaron, bueno, fue como que internada por histeria, que se acuerdan que ya han escuchado que antes era
esa enfermedad relacionada exclusivamente para las mujeres. Que ya a ver, platícanos qué es la histeria a los deliciosos que nos escuchan. ¿Qué es la histeria? No, o sea, esta cosa como de... Ya no se usa el término histeria. No, el término ya no está usado y menos, o sea, el usarlo exclusivamente para las mujeres. Porque ya saben que decían esta parte de se vuelve loca y está así como actuando erráticamente y es... Pues histéricamente, ¿no? Como lo conocemos, es el término. Pero lo relacionaban, de hecho lo empezaron a relacionar con lo sexual también. O sea, por eso... Pero lo relacionaban a la... Es que la verdad es que yo no he investigado sobre la histeria. Solo entiendo que es un término en desuso por lo equivocado que estaba, pero le llamaban histérica a una mujer que le faltaba deseo sexual, que le faltaba cubrir su necesidad sexual. No, de hecho hay una película que se llama Histeria, no sé, me acuerdo que no sé si la viste o la han visto lo que nos escuchan, que hablaban, de hecho fue como empezó a lo de los juguetes sexuales. Porque era un doctor que trataba la histeria. O sea, eran mujeres que empezaban a actuar así erráticamente, como enojadas, como que así, alteradas totalmente. O sea, no era de que les faltaba libido ni nada, al contrario. Y después él empezó a investigar y empezó como que todos estos juguetes sexuales iba y las llevaba y les trataba como que la histeria. Sí, la vimos juntos, ¿no? Sí, la vimos juntos. Pero hace años. Sí. ¿Quién salía ahí? No me acuerdo, de verdad. Pero de hecho sí está tratado. Mucha gente así trataba, en ese tiempo trataban histeria. Prácticamente fue el que inventó el dildo, ¿no? El dildo, doctor. Exactamente. Empezaba a hacer estudios, ya sabes, ahí. Experimentos con las mujeres, entre comillas, histéricas. Experimentos inmorales. Ajá, sí, porque pues llegaban ahí y ahí sí estaba bien visto, ¿eh? Porque ibas con el doctor y ahí pues ellas simplemente se ponían así en una cama y ponían ellas no veían lo que veía el doctor no la veía, o sea, nada más veía lo que era su vulva y toda esa parte y las tocaba, o sea, con los juguetes o incluso también manualmente y se dio cuenta que salían relajadas, pero pues eso no era, o sea, lo relacionaban de otra manera, ¿no? O sea, también era un conjunto de otras situaciones, pero bueno, nos desviamos un poquito. Nada más como que el paréntesis grande sobre esto de que ella fue internada por esta enfermedad, entre comillas, diagnóstico. Sí. Pues es que, y tenía más cosas, la neta es que sí era una fichita. Porque mira, la mandaron a 2 psiquiátricos. En el primero le intentaron dar terapia de electroshocks, pero pues la cambiaron antes de la terapia, la cambiaron a Burgos, un famoso hospital donde estaba el mismísimo Carl Jung. Era el psiquiatra encargado de ese hospital. Sí, entonces, sí, él también es más, como que un hombre más conocido. Sí, ya tenía cierto reconocimiento, pero a partir de que entró ella y fue su paciente, digamos, ella fue la que marcó como el primer paciente psicoanalítico, porque hasta ese momento ni Freud sabía bien cómo llevar a cabo un psicoanálisis adecuado. Fue Jung, su primer psicoanálisis fue con Sabina. Sí, porque de hecho él era como, no sé si se llama seguidor o como alumno de Freud, pero si recuerdan, o sea, si conocen como que más o menos a grandes rasgos lo que sea Freud, él solamente como te diagnosticaba, o sea, además te decía como que, güey, tienes esto y estás jodido. Es porque te quedaste en esta infancia, o sea, él casi prácticamente, ¿no? Te quedaste en la etapa, por ejemplo, fecal, ¿no? O sea, no sé, te quedaste atrapado y ya se acabó. Es como que vas a vivir con eso en toda tu vida. Y Carl, él como que tenía esa idea de que se podía mejorar la vida. Claro. Entonces fue con esta mujer con la que empezó como que ese tratamiento de psicoanálisis. De hecho, o sea, si les interesa como que saber un poquito más en película, o sea, si quieren como que entretenerse sobre este tema, hay una película en Amazon Prime que se llama Un método peligroso, donde sale un hermoso casting. No, un gran... Perfect cast. Perfecto. No, Michael Fassbender, está Keira Knightley y Viggo Mortensen. Entonces, la verdad la descubrimos por accidente la película y neta está súper recomendable, cero aburrida, está... A pesar de que es un tema, digamos, complicado porque es gente que está en un psiquiátrico y es mucha plática y son los primeros años del siglo pasado. Entonces, tú crees que va a estar aburrida, pero la verdad es que en ningún momento te aburres de esta película. Sí, o sea, yo empezó la película y dije, no espero nada de la película, pero está interesante. Se llama Un método peligroso. Un método peligroso.
y está basada también en un libro que se llama A Dangerous Method. Y no, la actuación que hace Keira Knightley ahí está impresionante. Que había escuchado, de hecho, o sea, leí otro, como que le exageraron un poquito, como el comportamiento de ella. Sí. Pero a grandes rasgos, si se fijan, así como que en la historia está padre, está interesante. Obviamente tiene sus detalles, pero al fin de cuentas es una película, entonces lo hacen para que llame la atención. Lo hacen un poco más dramático, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde está el pedo y lo real de ese drama, es que, bueno, Carl Jung tuvo un amorío que duró unos más o menos 3 años con Sabina, a pesar de que Carl era muy formal y era un hombre de principios, porque estaba casado con una mujer muy muy rica y pues aparentaban ser muy felices junto a sus hijos. Carl Jung pues le puso el cuerno con su paciente, algo que estaba totalmente... Que era... antiético, o sea, no era. Antes de Freud no existía esto del mundo de la psicología, digamos. No existía como tal. Entonces, Freud en su mente lo que trataba de hacer era hacerlo profesional. ¿Cómo chingados te ibas a meter con tus pacientes? Pero, por ejemplo, yo leí otra parte de un escrito también, otro libro de esta chava, donde decían, es que la película, por ejemplo, bueno, no sé si le arruinarle las partes de la película, pero él estaba en contra de este amorío, supuestamente. Pero hay otra teoría, otra como que gente que dice que él sí sabía y estaba consciente de eso y lo dejó fluir como método de investigación para ver qué pasaba con él. Qué mamada. Ajá, o sea, sí, te digo, es como que no, tampoco sabemos lo que pasó, o sea, no podemos basarnos, fue hace un chingo de tiempo, yo no sé qué pasó ayer en mi vida. Pero entonces... sí podemos saber por las cartas que hay. Sí. O sea, hay cartas donde, bueno, no les voy a spoilear la película, pero estas cartas existen en la vida real. Sí. Donde Freud, es que Freud, ella y Jung, los tres eventualmente se conocen porque ella, a partir de la terapia que toma con Jung, estudia también para psiquiatría. Bueno, no era psiquiatría porque no existía la como especialidad, como así decirlo, porque como tú dices, Freud como empezó con todas las bases y luego aún más sexualmente, o sea, porque sí es como que se enfocó mucho en lo sexual. Era más bien una terapeuta. Ajá, no, se graduó como médico, pero después ya se enfocó, hizo investigación, ya se fue como que al psicoanálisis y bla, 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 ¿no? Pero así como que se graduó de psicología, no, porque no existía. Fuera de la precursora de toda esta parte. Y lamentablemente, o sea, mucha gente no la conoce o la conoce solamente como la amante de Carl Jung. Así, se perdió muchas cosas de su trabajo, su reconocimiento por, ya saben, ¿no? Machismo, patriarcado y que la amante y ella. Claro, y cuántas mujeres hay así en la historia, ¿no? Ajá, que les robaron su trabajo. Incluso sin ser amantes, incluso siendo la esposa. Es que ella fue la esposa de tal. Sí, y muchas veces ella era la cabeza o fueron un equipo, pero pues el que se llevó el crédito fue él. Sí, porque al final de cuentas la investigación de ella era diferente a la de Jung. O sea, se diferenciaron tanto Jung, Freud y ella, que ella tuvo su propia línea de descendencia en cuanto al psicoanálisis. Que de hecho Freud sí ya estamos como que metiendo mucho a esto del psicoanálisis, pero o sea, Freud sí le robó ciertas ideas de ahí. Por ejemplo, ella lo que hablaba del deseo de la muerte, o sea, y ya fue como que le hizo también como que agarrar a él ciertas cosas para sus investigaciones. Es que mira, para que la gente lo entienda, lo visualiza un poquito mejor. Imagínate que a ella le excitaban los golpes, los putazos, ¿no? Le pegaban o veía violencia o alguien la humillaba y en automático ella se excitaba. Entonces, para esto, ella lo definía como una especie de pulsiones, así le llamaba ella. Son pulsiones, como si una especie de ente superior a nosotros nos dijera, oye, estás sintiendo esto y no lo puedes controlar, ¿sí? Tu yo es inferior a lo que estás sintiendo en ese momento. Sí, de hecho, o sea, porque hay que entender, o sea, si ahorita hay mucha desinformación sexual, imagínense en esos tiempos, porque a mí lo que me llamó la atención, una parte de la película, o sea, no es gran trascendente, pero ella describe de que no, es que yo estaba así, empecé a sentir mucha energía, sentía algo que me recorría por el cuello, o sea, como algo frío. Y me hablaba. Y no sé qué, o sea, pero era así como que lo describía, pudo haber sido un orgasmo, o sea, pero muchas veces como que no era bien, güey, ¿qué pedo? O sea, y le dice, ¿te estabas tocando? Sí, me estaba tocando. Pero, güey, lo más probable que haya sido que esa energía, o sea, como el placer sexual que siente uno, ¿no? Que muchas veces lo manifestamos de diferentes maneras. Pero fue donde empezó ya como que a ver que ella sentía placer por los golpes y por ese tipo de humillación y esa y ella como que empezó a investigar sobre esta parte de la sexualidad y
psicología. Bueno, pues tiempo después, pues la relación la terminó Jung porque Sabina empezó a hacer público su romance y los rumores llegaron a Sigmund Freud, que era como... La sociedad. No, aparte Sigmund Freud era el guía y la más grande aspiración en ese momento de Carl Jung. Entonces como que chingado, se enteró mi maestro. Mi mentor. Mi mentor se enteró que estoy saliendo con una de mis pacientes. No, aparte, o sea, hay que entender que es antiético. O sea, no paciente, más si está en tratamiento. Bueno, que ahí decían que según ella sí fue exitoso el tratamiento. O sea, fue donde se dieron cuenta que sí había la posibilidad de mejorar la vida a los pacientes. Sí, y realmente Carl Jung la ayudó bastante, pues de hecho digamos que clínicamente la curó, pero porque ella era una paciente difícil, ella ya había estado en 2 instituciones psiquiátricas y era una paciente muy complicada, tiraba putazos, no se dejaba, no quería hablar, tuvo sus episodios de mutismo, o sea que no hablaba con nadie. De hecho creo que también tenía como que algo de esquizofrenia, ¿no? Sí, se creía que tenía esquizofrenia también, pero al final, pues como tú dijiste, estaba ella pasando por una etapa de duelo. Porque perdió a su... No, y lo que había vivido con su padre también, de que pues sí le pegaba y era como que muy estricto, obviamente, pues genera trauma. O sea, cualquier persona viviendo algo así genera un trauma. Claro, sí, estaba digamos bastante trastornada y Carl Jung la ayudó para salir adelante, incluso para que comenzara a estudiar, y porque ella no creía ser capaz. Ella cuando entró ahí dijo, es que yo no sirvo para nada, yo estoy mal porque tengo esta compulsividad sexual. Sí, porque ella tenía la intención tan inteligente que era y todo esto que ella mostraba, o sea, este intelecto que ella decía como que quiero estudiar medicina, pero mira todo como estoy, no puedo. Y él le dijo no, o sea, le impulsó, le dijo si vas a poder, o sea, como que con ese tratamiento, bla, 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 sí vas a poder, y lo logró, o sea, sí lo ayudó. De hecho, en esas cartas que mencionabas hace rato, o sea, es como que en esto... como que nota de que se ponían, creo que sí, ella se enamoró mucho de él, no creo que él también de ella, o sea, sí fue realmente que por eso él rompió este como código de paciente y psicólogo. Así es. Y bueno, después, algunos añitos más tarde, hubo una especie como de conflicto entre ellos tres, o sea, entre Jung, entre Sabina y entre Freud, porque pues como es normal, los humanos pues no nos ponemos de acuerdo. Entonces ellos dos digamos que no estaban de acuerdo con las ideas freudianas de la sexualidad ligada siempre hacia la madre, pero tampoco congeniaban las ideas de Jung y Sabina, tuvieron que como que separarse. Cada quien como que su... Ajá. Entonces, ¿por qué decidimos abordar este podcast de hoy de sexualidad con Sabina? Principalmente porque antes de ella el sexo era algo ligado a lo malo, a lo vil, y ella fue la que empezó como a cuestionarse y a hacerse esa pregunta de por qué esta necesidad tan básica y tan placentera, o sea, daba tantos como dolores de cabeza, o sea, esta carga emocional negativa que se le ha adjuntado a lo que es la sexualidad. Entonces fue cuando empezaron a plantearse, de hecho, ellos y sobre todo ella y John, creo que también, se preguntaban de que por qué, o sea, por qué si es algo tan placentero, algo que disfrutamos tanto, o sea, tiene esta carga tan prohibida y negativa. Entonces fue como ella empezó como a explorar todo este territorio. Claro, además de que según ella en sus cartas disfrutaba del dolor físico en cierto grado, este placer para Freud pues era algo enfermo, o sea, para Freud era algo enfermizo y para Jung era algo prohibido, pero para Sabina era su elección. Digamos que adoptó esa maldición, estoy entrecomillando maldición, y la exploró tanto hasta que la disfrutó y comenzó a entenderla y a analizar por qué nos cuesta tanto reprimir ciertas necesidades, como si, ya lo dije, como si alguna fuerza superior nos obligara a hacerlas, refiriéndose ella a su compulsividad sexual. Cuando estaba totalmente reprimida, dijo, a ver, ¿por qué estoy reprimida? O sea, ¿por qué voy a reprimir esto que me causa placer? O sea, en su caso, toda esta parte de golpes, que a lo mejor, de hecho, no es algo, no sé si sea precursor o algo así a lo del BDSM. O sea, que mucha gente ahorita es un poco más entendido esa parte de que, güey, me gustan los golpes. A veces aún no, ¿verdad? De que la nalgada y esa parte. No, y estamos hablando de golpes, pero visualízalo como algo, digamos, más light. Ajá. Un rasguño, un estirón de cabello. A todos nos gusta. Ustedes saben que el placer y el dolor están en la misma región del cerebro. Ajá. Entonces, a todos los humanos nos da cierto placer, cierta cantidad de dolor. Nada más que ella sí era un poquito más extrema, digamos.
digamos. Y mira, si lo Pero extremadamente comillas, o sea, porque eran así como nalgadas y de repente como que amarres, pero tampoco no era... Es que lo de ella no era tanto los, digamos, los golpes, era más la humillación, como el castigo que le daba a su padre, Pues la excitaba. de El hecho, que la llevara a un cuarto y la encerrara. Ajá, más que los golpes era la humillación. Entonces cuando era muy sumisiva, digamos. Por eso, o sea, te digo, o sea, partiendo, o sea, del BDSM, eso es también parte de a mucha gente. Yo creo que se van a sentir identificadas con esto, o sea, que es lo que les gusta, o sea, no tanto lo físico, es como que todo el juego o esa parte, ese rol de tomar la parte sumisa. Qué rico el rol. ¿De canela? De canela. De canela. Me antojaste. Pero bueno, mira, es que aparte, si lo piensas bien, hay una parte de nosotros, o sea, todos, que tenemos reprimida, a veces conscientemente y otras inconscientemente. Jung siempre dijo que era necesario reprimirse para convivir en una sociedad, pero él mismo no pudo reprimir su deseo sexual hacia su paciente, siéndole infiel a su esposa. Que también, o sea, de hecho ella le abrió como que ese camino, porque después tuvo otra amante, este vato, no estamos hablando de él, pero sí, paréntesis, otro paréntesis. Tony, no sé qué se llama. Walroff o algo así, que, también. Pero ya muchos años después, digo, duró 10 años con ella, ahí sí duró 10 años con ella, o sea, sí. Entonces... Y fue su amante también. Fue su amante. Bueno, hablando de Jung, pero sí. volviendo al tema de Sabina, pues ella se casó, regresó a Rusia, vivió, trabajó en Berlín, en Múnich, Lausana, Ginebra, tuvo 2 hijas, perteneció a la Asociación Psicoanalítica, organizó la Sociedad Psicoanalítica de Ginebra también, fue profesora en el Instituto Rousseau, fue analista de Claparède, de Charles Odier, Charles Bailly y Jean Piaget. Que, por ejemplo, ahorita estamos platicando que hizo su trayectoria, pero sí tuvo como quiera, por ser mujer, sí estuvo así como que medio topada, o sea, porque hubo gente que por esto mismo, mira, para empezar por su corriente, o sea, lo que manejaba ella en sus tesis y todo esto, fue topada. Luego por ser mujer fue topada, pero aún así sí quedó gran parte de su trabajo. De hecho, actualmente mucha gente que se dedica a esta parte del psicoanálisis sí le tiene como una precursora en ese tema. Sí, además digo, ya lo dijimos, sí estuvo con grandes psicólogos, estuvo al lado de Freud, estuvo al lado de Jung, estuvo al lado de Jean Piaget, etcétera. Sí, se abrió puertas por su gran... Porque era brillante, la verdad, era una mujer brillante. Pero ya al final creo que su dirección fue en la psicoanalítica infantil. O sea, fue ya donde ella como que se quiso especializar en esa parte, en el ver esto de que se puede tratar desde niños. Que off the record, ustedes sabrán que la hija una de las hijas de Freud también fue psicóloga y fue precursora también de la psicología infantil. A pesar de que el Freud estaba en contra de todo eso. Sí, tenía sus diferencias con la psicología infantil. No creía que fuera, digamos, tan importante como lo es. A lo mejor antes pensaban, pues es que eres así porque es tu personalidad. Y las primeras teorías de la psicología infantil decían, pues es que esto se te desarrolló en la infancia y ya no lo vas a poder cambiar a menos que tomes terapia. Sí, o sea, se puede desde ahorita como que poder, como entre paréntesis, solucionarlo o ayudarte, ¿no? En estos traumas. No, nada más que estamos platicándoles como que la historia. De hecho, estoy seguro que hay más de uno o una psicóloga que nos está escuchando y está diciendo, ay, güey, o sea, por favor, si quieren les doy la historia completa de Sigmund Freud. Pero estamos hablando de esta Sabina, ¿no? Cuando ella regresó a Rusia, pues estaba el pleno gobierno de los bolcheviques y en 1929 empezaron a prohibir las prácticas de análisis psicológico. Se regresó a Rostov, o sea, donde ella nació en 1936 y se dedicó a la constitución y dirección de un hogar para lactantes y niños. O sea, ella súper enfocada en toda esa parte infantil, ¿no? Y después se le pierde su rastro en el 37, ya que ya no, como que no figuró en ningún lugar públicamente, como que en Yo su creo que trabajo. estaba escondida. Estábamos en plena guerra mundial. Sí, porque ella era judía, entonces pues se vino todo. De hecho, le tocó toda esa parte. Si anteriormente ya venía todo esto del... Pues también Freud huyó. Sí, también Freud huyó. Bueno, y en 1942 pues le tocó, así es como falleció nuestra queridísima Sabina. Fue fusilada en la sinagoga de Rostov por soldados alemanes del ejército nazi.
Güey, cuando leí esto se me hizo súper... O sea, no lloré, pero sí fue como que, güey, así, obviamente todas las vidas que murieron. ¿Sabes? ahí. Yo me puse a pensar en qué tantos personajes que pudieron llegar tan lejos. Sí, por eso a lo mejor se escucha mal de que, güey, obviamente todas las vidas importan. Claro. O sea, todos los que murieron ahí. No vas a hacer una excepción. Pero también, o sea, ¿qué tanto se perdió? O sea, en cuanto a enriquecimiento, por ejemplo, de investigaciones en esta parte, ¿no? Y de hecho, culturalmente, en arte, se perdieron un putazo de cosas por creencias pendejas. A eso es a lo que lleva el odio, ¿no? El odio desmedido de una religión, una secta o un... Pues lleva esto a perder vidas y a perder cultura y progresos. Es decir, a ver, esta persona pudo seguir escribiendo más libros y pudo seguir cambiando desarrollado vidas. Mucho más. O sea, como que no se tardaba tanto a lo mejor en investigación o se hubieran enfocado de diferente manera. Pero no, cabrón. O sea, tú por tu parte, gobierno ruso, prohíbes su trabajo y tú, nazi, llegas y la matas. O sea, sí, de las dos partes estaba tapada. Por donde quieras, pero bueno. Bueno, ese es un final sad, la neta. Sí, o sea, sé que no se lo esperaban, pero pues bueno, así pasa. De hecho, también en las otras historias deliciosas han sido finales trágicos. Sí. Les prometemos una que no tenga un final trágico, pero va a ser sorpresa. Entonces, bueno, ya como conclusión, pues yo creo que ni Jung ni Freud le dieron importancia a esta paciente tan especial. O sea, porque después de que fue una psiquiatra reconocida, de hecho el mundo no la reconoce cuando todavía se habla de ella. Agreguémosle que seguramente los últimos años de su vida fueron muy complicados por esconderse o evitar a los nazis. Sabina tenía una condición mental que nunca pudo solucionar del todo, pero aprendió a vivir con ella. Pues es que esto es parte del psicoanálisis de la terapia. O sea, que no es como que tampoco algo mágico que, güey, pum, ya. No, es para aceptarte. Ajá, es para aceptar y poder llevarla, o sea, poder vivir con toda esta situación. O sea, por eso también es muy importante que todo mundo llevemos una terapia. Sí, pero lo interesante es que ni Jung ni Freud le dieron la importancia. O sea, no la mencionaron en sus escritos. Robaron ideas de ella, los dos. A pesar de no estar de acuerdo con ella, le robaron ideas. Y sí, como que no me gusta, pero bueno, esta parte sí te la agarro. Sí, y así, tuve una paciente, omitiré su nombre, que hacía esto. Entonces, es como que. Y gracias a esto llegué a la conclusión de, ay, güey, o sea, sí. Tal vez si uno de esos dos güeyes le hubieran dado el respaldarazo, sería muy reconocida hoy en día. Estaría al mismo nivel que ellos dos. Sí. Pero como no lo hicieron y lo omitieron, tenemos que estar hablándoles ahorita de quién es Sabina. Para que la conozcan, porque no se habla de ella. Entonces yo creo que ya como conclusión así final, yo creo que tal vez... De ahoritas, final. Tal vez deberíamos todos hacer lo mismo que hizo Sabina. Y deberíamos de aprender a domar a nuestros propios demonios. O sea, a mí lo que me deja ella, por ejemplo, esta parte del por qué reprimir ciertas cosas. Obviamente, o sea, el no estoy diciendo que todos los deseos... Dentro del cuadro legal, totalmente. O sea, estamos hablando de adultos conscientes con consentimiento, ¿verdad? Claro. Pero es cuando te hace cuestionarte, o sea, el por qué querer siempre el reprimir para poder encajar en una sociedad. O sea, es lo que ya hablaba. O sea, de hecho, Jung fue una parte que él le decía, o él dijo... reprímelo para encajar. Sí, es que él era muy mojigato. Sí. A pesar de que yo creo que Jung, todas sus fantasías y todas sus represiones digamos que las configuraba en sus sueños y por eso le interesaban tanto este aspecto fantasioso del análisis de los sueños. Exacto, era en lo que Jung como que más se enfocaba, ¿no? De que soñé con un caballo y soñé que esto y significa que tengo un freno y voy a llegar lejos, pero este freno me está deteniendo y el freno son mis hijos. No, güey, no, estás reprimido porque tienes una familia y tienes que ser responsable de tu familia, pero tienes un deseo de estar con Sabina. Exactamente. Entonces, yo creo que sí, como dices tú, ¿qué tan bien está o qué tanto debes reprimirte? Sí, o sea, y lo podemos hablar a lo mejor en muchos aspectos, o sea, inclusive el querer experimentar otras cosas, o sea, tampoco te vayas así como que, ay, voy a no sé, el reprimirme, no sé, el querer, a veces hasta una misma posición, que muchas veces uno se limita, ¿no? Por ciertas cosas, de que, ay, no vayan a pensar de mí, de esto, o bla, bla, o no sé, yo estoy siendo así como que el cuestionarnos, o sea, siempre quiero como que cualquier persona que nos escuche, ¿verdad? El cuestionarse esta parte de él. ¿Por qué no va a hacer esto que me haga feliz? Es que mira, si hay consentimiento y no estás afectando a un tercero, ¿cuál es el pedo?
Sí, ¿Cuál sí, es el sí. pedo? O sea, es más, si tú estás con un vínculo, si tienes una pareja o estás casada o casado, pues tienes la confianza Si o tu espero fantasía que es deberías. vestirte de algún personaje de anime y tener sexo. Sí, mientras No, o sea, cantas un sí, intro otaku, el más intro. otaku de todos. Güey, hazlo. Ajá. O sea, como que toda esta parte de que si te gusta y es consensuado, date. Sí, güey. O sea, ¿Quieres un nuevo juguete? Date. Juguete sí, sexual. disfrázate de Evangelion y disfruta, o sea, dale hasta el amanecer así. No hay pedo, güey. O sea, mira, yo creo que en estos tiempos la gente está aprendiendo a no juzgar tanto. Siempre la gente va a juzgar, pero Siempre. creo que ahora cada vez es menos y la gente se está volviendo un poco más respetuosa hacia los demás. Un poquito, un poquito. Porque sí, hemos tenido muchos conflictos con eso últimamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hemos caído nosotros también. Oigan, somos humanos y a pesar de que hacemos este podcast con mucho cariño, también padecemos depresión, también nos afecta la pandemia. Sí, es normal, o sea, todos tenemos altas y bajas. Y hay veces de que sí sientes de que, güey, son más la gente que piensa diferente a mí o que tiene estos como juicios y por qué voy a estar pensando diferente a ellos, o sea, como que toda esta situación de, pues me tengo que reprimir y no decir lo que pienso, pero pues bueno. Tienes que estar luchando constantemente por defender tus ideas. Y no es que tus ideas sean malas, lo que pasa es que lo común a veces no está bien. Sí. Pero es lo común. Sí, o sea, que sea lo común no significa que esté bien. O sea, como que mucha gente te lo vende de esa manera, güey. Es que todo el mundo lo hace así. O sea, todo el mundo vive la manera de ciertos patrones. O sea, pues, ¿por qué salirte de ahí? Pero pues muchas veces no significa que esté bien o que sea el bien para todos. Eso es lo que como que yo he venido a aprender. O sea, que sea bien para uno no significa que sea el bien para todos. Entonces, pues es un momento de reflexión, ¿verdad? Sí. ¿De qué le sirve? Es Semana Santa, entonces Estamos reflexionando aquí. Reflexionando sobre lo que hizo Nuestra Señora Sabina. Oigan, pues muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Sí, a ver si esperemos les haya gustado y hayan aprendido y vean la película. Ay, la otra. Veanla, está buena. Hay dos películas sobre, bueno, esta película que está en Amazon es sobre Jung, en realidad. Sí, de hecho, sí. Pero hay otra película del 2003 que es sobre ella, pero esa no la he visto. Pero también está recomendada online. Vamos a verla y después posteamos algo sobre eso. Sí, ya les decimos qué tal está en una historia o algo así. Ajá. Por lo pronto vean la de A Dangerous Method en Amazon Prime. Método peligroso. Y muchas gracias por la paciencia. La semana pasada, por cuestiones de trabajo, pues no pudimos grabar el episodio, pero ya estamos aquí otra vez. Exactamente. Aquí siguiendo contracorriente. No, aquí grabando otra vez. Oigan, muchas gracias. Mándenos sus preguntas porque quizá para el episodio 50 hagamos un especial de Q&A otra vez para la temporada 2. Algo que quieran preguntarnos, así alguna... Ya saben, aquí les resolvemos de nuestra experiencia, ¿verdad? Limitada experiencia, algunas dudas que ustedes tengan. O algún consejo que quieran que les demos. Claro, igual algún especialista que diga, oigan, yo quiero hablar en el programa. Aquí es un espacio abierto, o sea, realmente quien quiera venir a hablar y tenga cierto expertise sobre algún tema es bienvenidísimo. O si quieren que invitamos a alguien en específico, también nos pueden decir. Sí, pueden comentarle y nos contactan y con todo gusto lo hacemos, ¿ok? Aquí estamos abiertos, así, o todas sus sugerencias. Así es. Mándenos ustedes sus dudas, sugerencias y hasta memes, ya saben. Muchas gracias por escuchar otra vez. Bye.